La unidad de biotecnología también tiene dos módulos, ¿no? Tiene dos módulos, uno que hace como toda una introducción a lo que es la biotecnología y los problemas éticos en la biotecnología, y el otro módulo tiene dos textos, ¿no? Dos textos de biotecnología que ahora los voy a compartir. El primer texto que ustedes tienen ahí es un texto que nos habla que se llama ¿Qué es la biotecnología? Y es de Antonio Cruz. Bueno, ese texto, que seguramente ustedes ya leyeron, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes se queden, digamos, con ese, cuando lean ese texto, que lo lean y cuando terminen puedan decir cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos de la biotecnología? O sea, si alguien leyó el texto este y al fin lo termina de leer y puede decir cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos de la biotecnología, quiere decir que lo comprendió al texto. En ese texto, primero vuelve a aclarar qué es la biotecnología, ¿no? Cuando nosotros hablamos de biotecnología es un conjunto de técnicas, ¿no? Que se utilizan en determinados procesos biológicos con el fin de obtener materiales útiles para la medicina y la industria, ¿no? Hoy en día es la manipulación de el patrimonio genético en animales, en vegetales, en bacterias, para producir nuevos productos y servicios, ¿sí? Eso es la biotecnología, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes trabajan en el ámbito de la biotecnología. Ahora, ¿no? Ahí les hace, digamos, digamos, un repaso, pone muchos ejemplos. Pero ¿cuáles son los problemas éticos relacionados con la biotecnología? Bueno, los problemas éticos de la biotecnología son normalmente problemas económicos. Esto es importante, digamos, tenerlo en claro, porque, por ejemplo, está el famoso tema, ¿no? De justamente de que, bueno, muchas veces estos digamos, desarrollos biotecnológicos los llevan adelante determinadas empresas, ¿no? Que quieren, digamos, bueno, que terminan patentando, por ejemplo, sus productos y servicios, y bueno, terminan cobrando patentes muy altas. El tema que se genera es esto, muchas veces por cuestiones de incluso de rivalidad o de las competencias, no se publican adecuadamente. No hay publicación suficiente de todas las cosas que se van haciendo, ¿no? Todo este tema de la transparencia. Entonces, en general, los problemas éticos relacionados con las biotecnologías son problemas relacionados a lo económico, ¿no? Yo acá les pongo este cuadro. En este cuadro yo resumo lo que este autor dice de cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos de las biotecnologías, ¿no? Acá, por ejemplo, los beneficios, bueno, por ejemplo, esto genera determinadas hormonas para solucionar problemas de salud en seres humanos, aumentan la calidad nutricional de los alimentos, reducen el uso de productos químicos en la agricultura, abaratan precios de alimentos, eliminan el hambre en el mundo, etcétera. ¿Cuáles son los riesgos que menciona el autor en el texto? Bueno, dice que hay una preocupación por la seguridad de los alimentos modificados genéticamente, ¿no? Porque para algunos dicen que tienen peligros para la salud humana. Después está toda la cuestión de la seguridad medioambiental, es decir, la modificación de las especies, ¿no? Y la introducción de estas nuevas especies dentro de los ecosistemas, bueno, genera la introducción de algo extraño y que puede, bueno, generar también conflictos con los seres vivos que ya viven en esos ecosistemas, ¿no? Después, también la cuestión ética de las injusticias socioeconómicas, ¿no? Normalmente los que llevan adelante estas biotecnologías son los países ricos, ¿no? Que, digamos, y no se comparten adecuadamente los beneficios. Eh, bueno, esto que ustedes pueden ver ahí, que seguramente ustedes ya lo leyeron, este cuadro resume cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos de las biotecnologías, ¿no? Producto de la modificación genética de las especies.
Otro tema que está hoy en día, digamos, mucho en debate en el ámbito de la bioética son las biopatentes. O sea, si esto, ustedes saben que cuando alguien hace un invento, lo puede patentar, entonces recibe, digamos, un beneficio económico, financiero por esto. Pero muchos dicen que la modificación, por ejemplo, de los genes, modificar determinados genes o animales o plantas, en realidad no tendrían que patentarse porque en realidad pertenecerían a toda la humanidad. Bueno, esto es una discusión que yo la menciono, no nos vamos a detener mucho más en esto, pero es un problema ético también relacionado con con las biotecnologías, ¿no? Pero bueno, es el famoso tema hoy en día de los organismos genéticamente modificados, ¿no? Y cuáles son esos, es una discusión que sigue hasta el día de hoy, si bien cada vez hay más aceptación, nosotros después ahí al final del programa toda una unidad que vamos a desarrollar esto de una manera más detenida, pero yo lo que quiero que ustedes se queden con esto que decía ahí, ese texto es para, ¿no? Es para que ustedes puedan resumir después y decir cuáles son los beneficios de las biotecnologías. Bueno, todos los que le mencioné. ¿Cuáles son los riesgos o cuáles son los perjuicios a los que estaremos expuestos con el uso de la biotecnología? Todo eso que le mencioné. Todo eso está explicado detalladamente en el texto, pero yo lo que quiero ahora decirle en qué tienen que enfocarse ustedes, que es como le estoy presentando un resumen. Para el que leyó el texto, hizo su propio resumen, esto no tiene absolutamente nada nuevo, por esto le estoy dando este material de apoyo. Ese es el primer texto que está ahí en la unidad 6, módulo de aprendizaje, eh, el módulo de aprendizaje 10. Y después hay un segundo texto que también ustedes que tenían para leer, un segundo texto, que es este texto que se llama Ética de los Alimentos, que lo escribe el doctor Juan Carlos Urana, que bueno, él es el presidente el vicepresidente del Comité de Bioética de Europa. Entonces, cuando ustedes leen este segundo texto, ¿qué preguntas deben lograr poder responder al final? ¿Cómo afecta la biotecnología a los alimentos y cuáles son los aspectos positivos y negativos de esta intervención tecnológica en los alimentos? Otra vez lo mismo, este texto es muy similar, es un texto muy similar al texto anterior, que se centra en el hecho de analizar beneficios y riesgos de estas biotecnologías, ¿no? Acá se centra más en cómo esto, digamos, impacta. El primero se centra en general, digamos, ¿no? Cómo afecta, por ejemplo, a la naturaleza, problemas medioambientales. Acá se centra más en el tema de los alimentos, los aspectos éticos de los alimentos. ¿Qué dice este texto, no? La idea central del artículo es esta que está acá, ¿no? Los ciudadanos deben ser capaces de posicionarse frente a los temas que afectan la ética de los alimentos, ¿no? Entonces, el tema es que ustedes puedan ir formando con el estudio de la ética una posición, una postura ética con respecto a este tema de las biotecnologías. Por ejemplo, que alguien venga a ustedes y les diga qué opinión tenés vos de los transgénicos, de los alimentos transgénicos, y que ustedes tengan una respuesta elaborada. Y se pueden decir, no, yo estoy a favor de los alimentos transgénicos porque, o yo estoy en contra de los alimentos transgénicos porque, ¿sí? Esa es un poco la idea. Entonces, para justamente uno formarse una opinión, una postura, este autor, en su artículo, donde tiene estos son los 6 subtítulos, digamos, en los cuales está dividido el artículo, va explicando el problema, ¿no? Para que ustedes al final de la lectura puedan tener una postura y saber concretamente, pero además de tener una postura, saber bien cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos, porque este no es un tema del todo resuelto. No, no, acá uno no puede decir, no, los alimentos transgénicos, los organismos genéticamente modificados desde el punto de vista ético está todo mal, ni tampoco puede decir está todo bien, sino que hay que ir acompañando un desarrollo tecnológico que se va haciendo y diciendo, bueno, cuidado, en ciertas cosas hay límites, ¿no? En otras, digamos, es decir, es eso, no, nadie tiene una respuesta última. Además, también muchas cosas, muchos problemas que tenían los alimentos transgénicos ya se han ido solucionando.
Y de hecho que hoy en día ya también ya se hacen pan en base a trigo transgénico, por ejemplo, ¿no? Y tal vez en sus momentos, porque las modificaciones genéticas no habían sido suficientemente, o sea, hechas adecuadamente, no, o sea, había riesgos para la salud, pero hoy en día se ha mejorado también eso, porque ha avanzado la tecnología, ¿no? Entonces, un tema en constante evolución. Lo importante es que ustedes sepan cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, y después cada uno sí pueda también tomar su postura, ¿no? Bueno, acá presenta un poco el tema de la intervención de la biotecnología en los alimentos como una manera de solucionar uno de los grandes problemas que tiene el mundo, que es el problema del hambre, ¿sí? Bueno, ahora en Argentina lo estamos viendo cada vez más. Sabemos que el tema del hambre en realidad no es porque faltan, digamos, alimentos, sino porque hay una mala distribución, ¿no? de esos alimentos, ¿no? Argentina, por ejemplo, se dice es un país que produce alimentos para más de 400 millones de personas, pero tenemos enormes tasas de nutrición, estamos llegando casi al 50% de la gente que vive por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Entonces, pero por eso el problema no es necesariamente un problema de que no se usan bien las biotecnologías, es un problema de distribución de justicia, ¿no? Eh, bueno, después el autor habla de la necesidad de pasar a sistemas cada vez más sostenibles, ¿no? Cuando hablamos sistemas sostenibles es, por ejemplo, sistemas que en agricultura no terminen, digamos, agotando los suelos, sino que permitan como una continua renovación de esos recursos, ¿no? Utilizar, por ejemplo, no hacer lo que se ha hecho por ahí en Argentina de agotar los suelos sembrando continuamente soja, porque el precio de la soja estaba alto en el mundo, ¿no? Sino buscar otras maneras de rotación de cultivos, etcétera, ¿no? Habla del famoso tema hoy en día también del bienestar de los animales de granja. Bueno, este autor es español, esto está en España, está discutido mucho hoy en día, ¿no? Esto de que, por ejemplo, las gallinas ponedoras no pueden, digamos, estar enjauladas en espacios mínimos reducidos, sino que cada animal necesita una determinada cantidad de espacio, ¿no? Hoy en día se estudia cuánto espacio se necesita, digamos, necesita un determinado animal que se cría, digamos, digamos, después obtener de él algún tipo de alimento. Bueno, es una discusión que acá no ha llegado tanto, es una discusión más europea, pero bueno, ya va a llegar porque todo el tema de los derechos de los animales está creciendo mucho, ¿no? Bueno, saber también que el tema de los alimentos transgénicos, ahí lo desarrolla un poco más detenidamente. Siempre hay que estar atento a la cuestión de la seguridad alimentaria, así que si no genera riesgo para la salud de las personas. Y bueno, ahí como les digo, el tema ético central es la responsabilidad en la toma de decisiones. O sea que, por ejemplo, si los productos van a pasar al mercado, bueno, que se haya hecho todo un camino justamente todo un camino de, o sea, de estudio de cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios. Después el texto, en el punto 5, se detiene sí un poco en esto en los transgénicos, organismos genéticamente modificados y deja, digamos, en claro acá, por ejemplo, los riesgos de los organismos modificados desde el punto de vista ético son, esto que le decía, primero un problema económico, que las grandes compañías que invierten en organismos genéticamente modificados, en alimentos transgénicos, terminen monopolizando el mercado y que el otro, el problema medioambiental, que no está suficientemente estudiado, se necesita más profundidad, ¿no? Que los genes se dispersen por especies silvestres, ¿no? El famoso cruzamiento, las plantas transgénicas más resistentes se puedan convertir en malas hierbas y desplazar a las plantas autóctonas, ¿no? Pero bueno, como le digo, esto también son cosas que hoy en día están, pero que también se van solucionando de acuerdo a los avances, ¿no? Y después la necesidad, sí, de identificar claramente a los alimentos transgénicos, bueno, todo el tema hoy en día también del etiquetado frontal, que eso, digamos, esté bien claro, ¿no? Y que
Bueno, esos son un poco los aspectos de tal manera que los consumidores, ¿no? Esto de lo que es el consentimiento informado de los consumidores, ¿no? Que cuando yo consuma un determinado producto, ¿no? Que yo tenga antes de consumirlo la información suficiente, clara y adecuada de lo que voy a consumir para que mi decisión de consumirlo, es decir, mi decisión, la cuestión ética, esté clara, ¿no? Entonces, por eso la identificación también de cómo tienen que estar etiquetados estos elementos y cómo estos alimentos y cómo tienen que estar en el mercado.